Bueno, hermanos, hoy iba yo a decir a petición popular, pero vamos a ver un tema hoy importante. No es que sea más importante que lo que hemos estado viendo, es igual de importante. Estamos hablando acerca de los últimos tiempos y todos los temas, hermanos, son verdaderamente importantes para conocer qué es lo que sucederá y está sucediendo en la tierra, preparando la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo y primeramente el arrebatamiento de los hijos de Dios. Amén. Hermanos, este tema se llama la vaca roja. Y no es una fábula para los niños, no es un cuento. Es una verdad histórica, es una profecía que se tiene que cumplir necesariamente para preparar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es uno de los temas que se tocan muy poco también en las iglesias y tiene mucho que ver, como dije, con el fin de los tiempos y el cumplimiento que tendrá en la persona del Señor Jesucristo, nuestro Señor. Pero vamos a analizar y a tratar de explicar con la ayuda de Dios este tema. Espero que el Espíritu Santo obre en su mente y en su corazón para poder comprender y captar todo esto sin que nos confundamos. Mire, déjeme decirle que desde los primeros tiempos Dios dio un precepto o un mandamiento al pueblo de Israel para sacrificar una vaca roja que no tuviera ningún defecto. Y esto lo podemos comenzar a mirar en el libro de Números, capítulo 19, versículos del 1 al 5. Le invito a que lo busque en su Biblia. Números capítulo 19, versículos del 1 al 5. Espero que no se me distraiga porque a veces perdemos el hilo de las cosas. Dice la palabra de Dios así: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana. Y quiero decirle aquí, haciendo un paréntesis, hermano, que el color alazán se da mucho en los animales, caballos, vacas. Este color es un color pardo rojizo, colorado, rojo. Y esta vaca que Dios está mandando que tengan que sacrificar, dice, es una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento. ¿A dónde la sacará? Fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Esas son las instrucciones de Dios para este sacrificio y para la purificación del templo y del pueblo de Israel. Este tema que estamos viendo, hermanos, envuelve el cumplimiento de la labor de Jesús como el Mesías. Pocas personas han entendido el sacrificio de la vaca roja, que era un mandamiento que tenía que hacerse para la purificación del templo y de lo que servía ahí. Y primeramente se tenía que hacer
Antes de cualquier otro sacrificio, antes de los sacrificios de la expiación de los pecados del pueblo, y el objetivo primero era purificar el templo y todas las cosas, mobiliario, utensilios que estaban consagrados para servir ahí en ese lugar, en el templo. Lo que vamos a ver primeramente, hermanos, es el antecedente histórico de algo que también tiene que suceder antes de la segunda venida de Cristo. Así que por favor no se confunda, esto tiene que ver con lo que estamos hablando, con el tema que estamos tratando, que es el fin de los tiempos. Mire, la vaca roja era uno de los principales elementos para la purificación del templo sagrado. Este animal es de un color, como dije, extremadamente raro en las vacas, sobre todo. Caballos a lo mejor hay más, pero vacas casi no hay que tengan ese color. Y dice la instrucción de Dios que debía de ser completamente roja. Es decir, no debería tener ni un solo pelo de otro color, completamente roja. Y tampoco tenía que haber sido puesta a trabajar en toda su vida. No debía de haber cargado nada sobre ella durante toda su vida y no debería tener ningún defecto. Y cuando una vaca como esta era encontrada, era sacrificada para purificar el templo y lo que había ahí. Pero no era sacrificada dentro del templo como los demás sacrificios, sino que era sacada fuera, cerca del templo, pero fuera de él. Era llevada fuera de la ciudad y sacrificada en un lugar específico. Y este sacrificio era el único que se llevaba a cabo fuera del templo y fuera de la ciudad. Y una vez que esta vaca era quemada, sus cenizas eran usadas para purificar el templo, para purificar, como dije, los utensilios y también algunas personas antes de poder ministrar en el templo de Dios, y otras personas también que necesitaban ser purificadas, como por ejemplo los leprosos. Eso usted lo puede mirar más detalladamente leyendo todo el capítulo 19 de ahí que acabamos de mencionar. Dios entonces le dio instrucciones a Moisés para que se llevaran a cabo este tipo de sacrificios como un mandamiento, porque desde entonces se consideraba la importancia del sacrificio de la vaca roja, porque Dios así lo había ordenado. Es una ordenanza, es un mandamiento, no era si querían o no querían, tenía necesariamente que hacerse. Aunque muchas personas dentro de la tradición judía no entendían en ese momento por completo el significado de este sacrificio, lo tenían que hacer porque era una ordenanza, un mandamiento de Dios, lo tenían que hacer de cualquier manera, aunque no alcanzaran a comprender a profundidad lo que esto estaba significando. Ahora, hermanos, en la actualidad, por medio de la tipología, que es parte de la teología, podemos entender un poco más acerca de estas cosas, porque Cristo, el Mesías, ya vino. Y ahora ya se pueden hacer esas conexiones y vamos a entender cosas que conectan a Cristo con ese sacrificio para que nos sea más fácil entenderlas
Y de esa conexión es que vamos a estar explicando un poquito más adelante para poder valorar entonces el sacrificio de Cristo como Mesías Salvador. Ahorita le voy a dar un poco de antecedente, un poco de historia, pero vamos a ir progresivamente explicando qué conexión tenía este sacrificio específico con el sacrificio de Cristo. Y esto, hermanos, pues es realmente o verdaderamente importante que conozcamos. Este tema, como dije, no se toca fácilmente en las congregaciones porque no hay mucho conocimiento acerca de este tema. Y desde el Antiguo Testamento, entonces, vemos que se toma como un mandamiento que se tiene que cumplir simplemente porque Dios dijo que tenía que hacerse. Porque como dije, todavía no se comprendía bien la razón del por qué se hacía. Pero oiga, algunos estudiosos dicen que a lo largo de la historia no ha habido muchas vacas rojas que sacrificar. Unos dicen que han sido 7 solamente. Otros dicen que ya son 9. Y que la 10ª vaca roja aparecerá casi al mismo tiempo que el Mesías tenga que venir en esa segunda venida que va a ser a la tierra. Y mire, el presidente del Instituto para la Reconstrucción del Tercer Templo, que ya mencionamos, que ya hay un instituto donde ya está la maqueta, el diseño y todo lo necesario para la construcción de un tercer templo. Este presidente dice que muchos cristianos están buscando señales para ver cuándo Jesús viene otra vez. Y que lo que el pueblo cristiano debería estar buscando es la aparición de la vaca roja, debido a que como ya sería la 10ª, esta serviría para la purificación del tercer templo en Israel. Entonces lo que nosotros deberíamos estar haciendo, aparte de buscar más señales de la venida de Cristo, es estar pendientes de la aparición de la vaca roja, porque esto habla de que Cristo está por venir, que la segunda venida de Cristo está cerca. Amén. Porque también, hermanos, para que el anticristo lleve a cabo su plan, del cual ya hemos mencionado, a la mitad de la última semana de las 40 semanas de la visión de Daniel, necesita haber un tercer templo donde mencionamos que se llevará a cabo lo que la Biblia menciona como la abominación desoladora. Y este evento sucede justo antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, quiero, hermano, que vayamos hilando todas estas cosas, porque todo esto es un precedente, es un anuncio de que Cristo está por llegar. Tenemos que estar pendientes, sobre todo en estos últimos tiempos, de cómo se van sucediendo los acontecimientos y mirar que pronto el tiempo del fin ha llegado y estará llegando mucho más adelante. Ahora, este presidente del instituto que mencionamos dice que ya Israel tiene más de 2 vacas que las están inspeccionando para asegurarse que una de ellas sea la indicada. Y cuando hablo de más de 2 vacas pueden ser 3, 4, no sé. Pero están siendo inspeccionadas, todavía no se da a conocer bien,
porque la están checando para asegurarse que una de ellas sea la indicada. Porque como dije, si tiene algún defecto, por pequeño que sea, no calificaría para ser sacrificada para la purificación del tercer templo en Israel. Ahora, déjeme decirle también que para la fiesta de la Pascua en el templo de Jerusalén, el pueblo traía su ofrenda para el sacrificio cada año. Y antes de comenzar la fiesta, se leía la parte de la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, conocido también como Pentateuco, en donde se menciona lo que dice precisamente en Números capítulo 19, que era necesario estar purificado delante de Dios para poder realizar el ritual del sacrificio, de la ofrenda. De ahí entonces la importancia de este tema, que hay que conocer, porque repito, está conectado con la persona de Jesucristo y está conectado con la segunda venida también. Ahora, antes de cualquier sacrificio el templo tenía que ser purificado, las personas tenían que ser purificadas. Pero cuando pensamos en algo puro o en algo impuro, enseguida se nos viene a la mente algo limpio o algo sucio. Por ejemplo, cuando pensamos en un vaso sucio, estamos pensando en un vaso que está impuro. Porque ese vaso no está limpio, pero el que sea impuro o que no esté limpio, vamos a decir, no quiere decir que ese vaso no sirve. Pero si este vaso es limpiado, si este vaso es lavado, entonces puede usarse. Y ese es el concepto que se manejaba en ese tiempo de puro e impuro. Es decir, limpio y sucio. Y si leemos más abajo, hermano, ahí en el capítulo 19, los versículos del 6 al 10, dice: luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata. Hermanos, la escarlata es un tinte que saca de una planta y se da una coloración roja, muy viva. Lo utilizaban mucho para teñir la ropa. Esta es la escarlata. Dice: luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua y también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de la purificación, que es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Fíjese, todo esto se tenía que hacer con la vaca para purificar el templo y purificar a las personas y los utensilios.
Pero dice, y será estatuto perpetuo. ¿Qué quiere decir esto? Que será un mandamiento que no tendrá fin, que será para siempre, que esto lo tienen que hacer perpetuamente, constantemente. Para la purificación, pues, que se hacía con las cenizas de la vaca roja, se mezclaban las cenizas, una vez quemada, con agua limpia del torrente de un arroyo que había ahí en el valle de Cedrón. Es decir, había un riachuelo, un arroyo donde tomaban agua limpia, la juntaban con las cenizas y con esto se hacía la purificación del templo, de los utensilios, de los sacerdotes y de los leprosos y algunas otras personas que se consideraban impuras. Como dije, usted puede leer los detalles ahí en el capítulo 19. Así es que era un acto simbólico de lo que Dios estaba haciendo por medio del sacrificio de la vaca roja para aquellas personas que estaban impuras y que no podían entrar a la presencia de Dios. Si estaban impuras, no podían entrar a la presencia de Dios y disfrutar de su comunión con el Señor. En otras palabras, y espero que no se me esté enredando mucho, es un proceso de purificación que Dios lleva a cabo por medio del sacrificio que Él ha establecido, y también tiene que ver con nosotros, porque tiene que ver con Cristo. Para que nosotros seamos limpios, tenemos que ser purificados para estar limpios y estar aptos para entrar a la presencia de Dios. Y es aquí entonces como se conecta con el sacrificio de Cristo, para que vayamos comprendiendo un poquito más de este tema. Pero fíjese lo que pasaba. Cuando un sacerdote entraba al lugar santísimo sin haber sido purificado, ahí mismo en ese instante caía muerto. Y lo vemos con los hijos de Aarón, con Nadab y Abiú. Mire, ellos no tenían autorización alguna para entrar al lugar santísimo. Eran los hijos del sacerdote, sí, pero no tenían asignación para eso. No tenían autorización de entrar hasta el lugar santísimo. No les correspondía hacer ningún sacrificio. Pero cierta vez entraron ahí para hacer un sacrificio. A lo mejor dijeron, pues como somos los hijos del sacerdote y constantemente estamos viendo cómo mi padre lo hace, pues nosotros ya sabemos hacerlo. Y se atrevieron a entrar al lugar santísimo, y por si fuera poco iban ebrios, y allí inmediatamente cayeron muertos. Porque, hermanos, este asunto es un asunto delicado, que no se podía hacer nada más porque sí, aunque se tuviera el conocimiento para hacerlo. Por eso, hermanos, es necesario tener mucho cuidado de no hacer lo que no se nos ha autorizado, lo que no tenemos asignado, aunque tengamos el conocimiento de cómo se hacen las cosas. Pero bueno, seguimos. Quiero que vayamos ahora a Romanos 8, versículos 29 y 30. Romanos 8, versículos 29 y 30. Mire lo que dice. Porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí, hermano, la palabra justificar quiere decir purificar. Y la purificación solo puede ser posible a través del sacrificio de Cristo en la cruz, donde derramó su preciosa sangre para perdonarnos y justificarnos, es decir, purificarnos. Aquí es entonces donde volvemos a ver la conexión entre el sacrificio de la vaca roja con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Se conectan, o sea, es un simbolismo. Lo de la vaca roja viene a significar también el sacrificio que Cristo hizo por ti y por mí, derramando su sangre para purificarnos, para perdonarnos, para justificarnos, para redimirnos y para traer salvación a nuestra vida. Estamos en Hebreos, no, ¿verdad? Estamos en Romanos. Vamos ahora a Hebreos, a Hebreos, capítulo 9, versículos 13 y 14. Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si el sacrificio de los animales, hermanos, servía para la purificación de la carne, ¿cuánto más, dice la palabra, la sangre preciosa de Jesús puede servir para limpiar nuestra alma, para limpiar nuestro corazón, para limpiar nuestra vida, para purificarnos interiormente, para quitar todo pecado y limpiarnos de toda la maldad? Por eso, hermanos, es que al final de los tiempos esto está íntimamente relacionado con la vaca roja. Y la vaca roja es la clave de la segunda venida de Jesús, el Mesías. Recordando un poco lo que leímos primeramente en Números 19, dice que la vaca tendría que ser totalmente roja, tenía que ser pura y sin defecto, que nunca se le hubiera puesto yugo alguno. Este mandamiento de Dios tenía que cumplirse necesariamente, como dije, y es tan importante que la misma Torá de los judíos no dice el decreto del sacrificio de la vaca roja, sino dice el decreto de las instrucciones de Jehová, resaltando entonces la suma importancia de cumplir con este mandamiento, con este sacrificio. ¿Por qué entonces es tan importante como instrucción de parte de Dios? Porque no solamente está conectada con la persona de Jesucristo y su sacrificio, sino que también está conectada con el acontecimiento final en el cual Jesucristo viene por segunda vez para ponerle fin a los reinos humanos
y el reinado del anticristo para establecer su propio reino milenial aquí en la tierra. Y como dijimos anteriormente, los cristianos debemos informarnos si ya existe una vaca roja, porque esto nos pone en la perspectiva de que Jesús ya está cerca. Porque mire, guerras, por ejemplo, hablando de señales, guerras siempre ha habido. Y va a haber muchas más mientras se acerca los últimos tiempos. Y sucede porque tiene que cumplirse la palabra, hermanos. Tiene que cumplirse las profecías. Porque debe haber las condiciones, ciertas condiciones, para que surja primeramente el anticristo, así como hubo las condiciones para la primera venida de Cristo y que Cristo encajara en ese tiempo y en todas las profecías que se dijeron en ese tiempo para que fueran cumplidas. Así también tiene que establecerse ciertas condiciones para el surgimiento del anticristo, para que se cumpla la profecía de la última semana de las 70 semanas de Daniel. Y finalmente, una vez que esto se haya cumplido, Cristo va a venir a derrotar a todos y a reinar en la tierra por 1000 años. Juntamente dijimos con su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Entonces, esto de la vaca roja es una guía para que pongamos atención y nos informemos si ya apareció por ahí. Que al parecer sí, porque según este personaje, el presidente del Instituto para la Reconstrucción del Tercer Templo, ya se tiene más de una que están, como dije, siendo inspeccionadas para encontrar una perfecta. Y esto, hermano, nos habla mucho de la importancia que se le está dando hoy día a este acontecimiento. Porque esto da inicio a otra etapa del tiempo. La aparición de la vaca roja, hermano, va a dar inicio a otra etapa de los tiempos finales, que se conecta, como ya dijimos, con la segunda venida de nuestro Señor. Ahora, quiero mencionar algo que también está relacionado, que es lo voy a explicar ahorita un poquito más, la puerta de las ovejas, que se construyó desde el primer templo en Jerusalén, que tiene que ver con lo mismo, hermano. Mire, dice Nehemías 3, versículo 1, dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con el pueblo y sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananel. Mire, el templo de Jerusalén, según el modelo de Dios, según el modelo que estaba antes de ser destruido, tenía 12 puertas. Y aquí la escritura dice que el sumo sacerdote Eliasib junto con el pueblo y los demás sacerdotes edificaron primero, después de que edificaron primero la puerta de las ovejas. Y la última puerta que se edificó fue la puerta de la inspección, que así se le llamaba. Y esto también tiene un gran significado. Porque, hermanos, cuando Jesús mencionaba allí en Juan 10, versículo 1 y 2,
lo siguiente, diciendo: yo soy el pastor de las ovejas, y el pastor su vida da por las ovejas. Esto está relacionado con esta puerta de las ovejas. Y luego dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, esta de las ovejas, el pastor de las ovejas es. Esto es, el que entra por la puerta de las ovejas es el pastor verdadero. Mas el que no entra por esa puerta es ladrón y salteador. Esto es respecto a la puerta de las ovejas, pero también mencionamos la puerta de la inspección. Esta puerta de la inspección era por donde pasaban las ovejas y los pastores las sacaban por esa puerta para que pastaran, y después de que pastaron volvían a entrar por ahí de regreso al redil. Entonces, los que construyeron las 12 puertas comenzaron por la puerta de las ovejas y terminan y luego continúan con las demás puertas trabajando en una dirección opuesta a las agujas del reloj, de tal manera que terminan su trabajo una puerta antes de la puerta de las ovejas, que fue la que primero construyeron. ¿Sí? Entonces construyeron la puerta de las ovejas y luego se fueron construyendo las demás hasta culminar con una puerta antes de la puerta de las ovejas, que es la puerta de la inspección. Y la conexión con Cristo, hermanos, es que Jesús es el Cordero que también fue inspeccionado, que fue probado, pero que no se le encontró ningún defecto. Era el Cordero perfecto. Y fue sacado, fíjese cómo vamos conectando todo, fue sacado de la ciudad para ser sacrificado fuera de los muros del templo, fuera de la ciudad de Jerusalén. Y esto encaja perfectamente con lo que mencionamos hace rato del sacrificio de la vaca roja, que es sacada fuera del campamento, según leímos en Números 19:3, y lo repito, y dice: y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Hermanos, Jesucristo fue sacado fuera de la ciudad para ser sacrificado. Y vemos la relación entonces que tiene con la vaca roja, que también era el único sacrificio donde el animal tenía que ser sacado del templo y de la ciudad de Jerusalén para su sacrificio. Ahora entendemos, hermanos, que el principio para la salvación comienza con Jesús y termina con Jesús. Amén. Vamos a leer Juan 10, del 7 al 9, y ya estoy terminando. Dice así: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Quién es Jesús? Estamos hablando de la puerta de las ovejas, ¿no? Yo soy, dice Jesús, la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Fíjese cómo está conectado, le digo. Todo está entrelazado. Yo soy la puerta, dice Jesús.
El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús, en su regreso por segunda vez al final de los tiempos, antes de establecer su reino, entrará por la puerta de las ovejas, porque Él es el pastor verdadero, amén. Recordamos lo que dice Juan 10:11: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y eso es exactamente lo que Jesús hizo por sus ovejas. ¿Quién es oveja de Jesús? Eso es lo que exactamente Cristo hizo por ti y por mí. Algo importante que está antes de que la puerta de las ovejas se abra es que primero se abrirá la llamada puerta de la inspección. Y mire, acuérdese que hemos hablado que el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, cuando Dios los sacó de Egipto, estuvieron en el desierto por 40 años y fueron inspeccionados, es decir, fueron probados en cada uno de los lugares por donde pasaron. Y muchos no pudieron entrar por la puerta final. El pueblo de Israel es sacado de la esclavitud de Egipto, vagó en el desierto durante 40 años y por todos los lugares donde iban había pruebas. Tuvieron muchas pruebas. ¿Por qué? Porque Dios los estaba inspeccionando, hermanos. Porque Dios estaba determinando quién era obediente, fiel, y quién o a quién se le permitiría la entrada a la tierra prometida. Y la Escritura dice que todo esto aconteció como ejemplo para nosotros, para que no nos confiemos de que estamos caminando en el camino correcto. No tenemos que confiarnos, porque muchos decimos: yo estoy bien, yo soy obediente, yo soy fiel, yo no voy a tropezar ni voy a caer, yo jamás me voy a ir de la presencia de Dios, jamás me voy a apartar de la iglesia. No nos confiemos, porque estamos siendo probados cada día, y por donde quiera que vamos vienen las pruebas. A ver, levánteme la mano, ¿quién no ha tenido pruebas nunca? Mira, ya los hermanitos están distraídos. Todos estamos y hemos sido probados por Dios para comprobar nuestra obediencia, para comprobar nuestra fidelidad, para comprobar si estamos aptos para entrar en la puerta final. ¿A dónde va esa puerta final? Para arriba va. A la salvación y la vida eterna, hermano. La Biblia nos advierte en Corintios, lo que acabo de decir, 1 Corintios 10:12, dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Los israelitas se confiaron de su propia prudencia, de sus propios pensamientos, y no pasaron la prueba. Y solamente 2, dice la Biblia, usted sabe quiénes son, de aquella generación que salió de Egipto, pudieron entrar en la tierra prometida. Y efectivamente fueron Josué y Caleb, porque fueron inspeccionados también como los demás por 40 años en el desierto, y solamente estos 2 pasaron la prueba de la inspección. La puerta de la inspección
hermano, como dije, eran donde entraban y salían las ovejas. Y de regreso, hermano, después de haber pastado, eran contadas. El pastor decía, a ver, salieron 50 y a ver cuántos están regresando, 1, 2, 3, 4, 50. Eran contadas. Y tú y yo, hermano, somos ovejas del Señor. Pero también quiere decir, esta palabra inspección quiere decir donde se hace un censo. Y proféticamente cuando Jesús regrese, ¿qué es lo que va a suceder? Jesús va a realizar un censo en la puerta de la inspección, primeramente. ¿Y cómo sabemos esto? Tenemos que ir al Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 34. Y mire lo que va a hacer Jesús. Jesús nos va a inspeccionar. Va a hacer un censo de nosotros y nos va a inspeccionar. Yo creo que en aquel entonces el pastor no solamente las contaba para que estuvieran completas, sino las inspeccionaba para decir, a ver, esta viene lastimada, esta viene mal, esta le pasó esto, está enferma, en fin. Inspeccionar, revisar, contar también. Y eso es lo que hará Jesús, fíjese. Dice la palabra, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Es decir, no va a faltar ninguno. Dice, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué va a hacer Jesús? Va a inspeccionar. Y para que no se le cuele por ahí ningún cabrito, los va a contar y los va a inspeccionar y va a decir, tú para la derecha, tú no puedes entrar, tú vas para la izquierda. Esos tienen otro destino. ¿Se da cuenta lo que va a hacer Jesús? ¿Y se da cuenta cómo estamos relacionando todo lo que estamos mencionando? Dios, hermano, va a venir como juez. Va a entrar por la puerta principal porque Él es el pastor de todas sus ovejas. Pero las va a seleccionar. Va a decir, no, este se me va a colar, este no está limpio, este tiene cosas. No puede entrar. Y nos va a apartar a unos y a otros, a la izquierda y a la derecha. Y a los de su derecha, ¿qué les va a decir? Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así es que, hermanos, hablando de purificación, tenemos que purificarnos, ser limpiados, ser lavados con la sangre preciosa de Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados, ser perdonados y justificados, redimidos, para que entonces podamos ser de los de la derecha y poder entrar al reino de los cielos. El reino que Dios ha preparado, dice, desde antes de la fundación del mundo para sus ovejas.
no para los cabritos, para sus ovejas. Amén.